poco al tema de reflexión sobre lo que era materia de esta convocatoria, conmemorar el 86 aniversario de la fundación del Partido Aprista Peruano, nuestra sección peruana del APRA continental, y que de alguna manera habíamos titulado así Presente y Futuro. Yo en primer término invitaría al compañero Tito Agüero para que por el lapso de 20 minutos pudiera darnos las reflexiones y apuntes respecto a esta fecha conmemorativa muy importante y trascendente para nuestro partido, ¿no? Compañero Tito, por favor, pudiera usted dar. Gracias. Voy a estar sentado porque he estado parado en una reunión y estoy con poca voz, así que pido disculpas de antemano. Mi voz nunca ha sido muy fuerte, mi voz. Bueno, yo quisiera seguir un poco un método que se utiliza mucho en ciencias sociales, que es el método sincrónico. ¿Qué es el método sincrónico? Uno puede acercarse a un objeto de estudio, por ejemplo, de una manera procesal, la clásica en historia, ¿no? Ver, por ejemplo, al APRA como objeto de estudio a partir de todo un proceso histórico. Pero eso pues sería mucho tiempo, ¿no? Prefiero este método sincrónico, que es tomar dos fotografías del APRA en el 30-31, ¿no? Y el APRA hoy día, y en función de esos hacer algunas conclusiones, ¿no? Para borrarnos un poco todo ese análisis, ¿no? Creo que el APRA como movimiento surge en 1916, cuando José Eulogio Garrido, Ateneo Orrego, Federico Esquerre deciden en Trujillo sacar una revista que se llama Iris. Una revista evidentemente vinculada al tema de la estética, las artes, la poética, donde comentaban libros de literatura y poesía, y ese núcleo alrededor de Iris va creciendo, y surge en ese grupo una especie de identidad. Ese grupo fue conocido gracias a un artículo de un poeta peruano, huancaíno, Juan Parra el Riego, como la bohemia de Trujillo. Juan Parra el Riego estaba de camino a Trujillo, y en el transporte que estaba yendo, habían tres chicos ahí, aristócratas trujillanos, y Parra les pregunta: díganme, muchachos, ustedes que son de Trujillo, ¿hay algún espacio, un núcleo de intelectuales que hagan poesía, literatura en Trujillo? No hay, le decía. Sí, hay un grupo de loquitos que se hacen llamar la bohemia de Trujillo. Esa bohemia de Trujillo es muy importante, porque cuando aparece la huelga de los cañeros del año 21-22, que es una continuación de la huelga de los cañeros del año 12 en Trujillo, ese grupo, que era el grupo que Valdelomar visitó, es el grupo de la histórica. No tenemos acá para pasar proyección, porque hay una foto histórica de la bohemia de Trujillo donde están Chanchan, Valdelomar y toda la manchita, todo el grupito de Trujillo. Ese es el inicio del APRA, porque viene la huelga del 21 y el 22, y en el grupo hay un gran problema. Nos dedicamos a la poesía, la literatura, la música, la pintura, el arte, o comenzamos a tener una vinculación más ligada a los problemas sociales del norte, ¿no? Recuerden que el año 21 y 22, a partir de una acción en la Hacienda Roma, se va creando todo un movimiento sindical, entre comillas sindical, que lleva a la huelga de los cañeros. El que dirige entonces dentro del grupo, la bohemia de Trujillo, la necesidad, ¿no es cierto?, de dejar los castillos en el aire, dejar esa visión, como decía Aristófanes respecto a Sócrates, de mirar las cosas de manera muy abstracta, ¿no?, muy metafísica, y comenzar a vincularse con la problemática social y política de los trabajadores azucareros, que tanto trabajadores en las haciendas, en las plantaciones, como trabajadores en la fábrica, que implica un proceso de industrialización, fue Orrego. Entonces en el grupo se divide. Garrido dice: no, muchachos, ¿saben qué? Mi vida, mi mundo es el tema cultural, el tema de arqueología, el patrimonio histórico de Trujillo, y yo, son mis amigos, cuenten conmigo, pero no puedo. Entonces el grupo se divide, un grupo con Garrido y Orrego, con Espelucín y Esquerre, pasa a formar otro grupo. Ese grupo recibe un gran impulso cuando el tío de Alcides Espelucín recibe plata
el tío de Arciso Pelusín era una persona que tenía mucho dinero y era un tipo minero. Le cae dinero y el tío de Pelusín no sabía qué hacer con la plata. Y Orrego le dice que había trabajado en Iris, pero también en el periódico La Reforma en Trujillo. Dice, saquemos un periódico. Y ahí aparece el inicio del periódico El Norte. Mucho antes del Frente Único, del 23, acá en Lima y todo eso, ya Trujillo tenía ese núcleo. Y la huelga del 21-22 no solamente significó un movimiento social, político, cultural de enormes repercusiones, sino con el nacimiento de una federación en el norte de trabajadores, que tenía dos áreas muy claras, ¿no? El área básicamente de los empleados, el área básicamente de los obreros. Los obreros, había un joven que era una persona que trabajaba como empleado, que se llamaba Manuel Arévalo, y dirigía la parte de los obreros cañeros, trabajadores, y la parte de la clase media lo dirigía el filósofo Antenor Orrego, que justamente lideraba el Grupo Norte. Ese es el nacimiento del APRA, ¿no? O sea, es a partir de ese núcleo donde llega Ciro Alegría, Carlos Manuel Cox, y comienza a haber un discurso antiimperialista. ¿Por qué? Porque había la necesidad de explicarse cómo el Valle de Chicama, que era un valle donde en una época determinada había una cantidad X de minifundistas con pequeñas parcelas de tierra y con acceso al agua, en unos 30, 40, 50 años se pasa a un proceso de concentración de tierras y control de aguas y da nacimiento a grandes haciendas, que ni siquiera eran peruanos los propietarios, ¿no? Eran extranjeros. Entonces ellos tenían la necesidad de tener un marco teórico que los ayudara a entender ese proceso, y ahí entra el marxismo, ¿no? Entonces a partir de ahí surge un movimiento. Por ejemplo, algunas anécdotas interesantes, ¿no? Ciro Alegría repartía el APRA, un boletín, por ejemplo, que sacaba mucho antes de que el APRA, el que en Lima se fundara el 31, ¿no? Como Partido Aprista Peruano. Ciro Alegría lo dice, por ejemplo, en su libro de memorias, ¿no? Entonces, ese es el inicio del APRA. El APRA vinculado a un movimiento de estudiantes universitarios que tienen un espacio en un periódico El Norte, pero que al mismo tiempo están totalmente imbricados con un movimiento popular, ¿no? Con la clase obrera. Seguimos con esa imagen. Después, ahí en la torre lo que hace, y esto sí me parece interesante, hace a partir de esa experiencia trujillana, ¿no es cierto?, hace una interpretación global del problema en América Latina, y lo que es más importante para mí, plantea una estrategia de acción contra el imperialismo. A diferencia de la generación del indigenista, a diferencia de todas las vanguardias políticas de América Latina, Aya no se preocupa por el Perú en tanto espacio geográfico. En el antiprimer APRA, lo que lo hace interesante es que Aya La Torre se preocupa en América Latina, en Indoamérica. Es decir, América Latina es el punto de inicio de su preocupación y es el punto de llegada. Y todo lo que hay ahí en el libro son tesis políticas. Teoría del partido político, teoría del Frente Único, teoría del Estado antiimperialista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el libro más sistemático, más completo, más coherente que un latinoamericano haya escrito sobre el tema del imperialismo en América Latina. Bueno, y ese libro fue un libro que marcó a toda América Latina, porque ustedes recuerden que la primera edición y segunda edición del antiimperialismo, la primera debió salir en fines del 35, pero no salió por problemas X, y salieron los dos en el 36, la primera y la segunda. En el Perú no llegaron los libros porque estábamos en persecución política, pero los libros se difundieron en toda América Latina. Y eso da nacimiento a una nueva alternativa de izquierda que comienza a competir con la alternativa, con la otra izquierda, que era la marxista-leninista. Mientras la marxista-leninista planteaba dictadura del proletariado, sistema de partido político único, estatización de todos los medios de producción, era para nosotros plantea una alternativa distinta, que ustedes la conocen, no voy a hablar sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, los teóricos que han analizado la historia de las ideas políticas en América Latina han llamado eso movimientos nacional populares, movimientos populistas. De ahí surge el Partido Socialista Chileno, el Partido de Liberación Nacional en Costa Rica, surge la Acción Democrática con Rómulo Betancourt, el movimiento febrerista, los compañeros peronistas en Argentina, núcleos que después van a dar nacimiento a gente alrededor de Sandino,
A partir de eso, Lázaro Cárdenas tiene un gran impulso con el PNR y después pasa a ser PRI en México. Entonces surge, el aprismo surge como aquel espacio de enorme producción intelectual que se convierte en el paradigma, en el modelo que todos lo asumen. Una muestra de esa presencia intelectual, orgánica, académica, de Aya La Torre y de toda esa promoción brillante es el segundo Congreso de Partidos Populares y Socialistas que se hace en Chile, organizado por los compañeros del Partido Socialista. Ustedes ven la agenda del evento, ustedes ven los temas que se discuten y se dan cuenta quién era el invitado principal. Era Aya La Torre, que en clausura el evento era Víctor Raúl. Era el prestigio que tenía el APRA en América Latina como la opción más realista, o un método, una táctica realista para enfrentarse al imperialismo. Pero no solamente era un partido político ligado al movimiento popular, no solamente era la interpretación y la estrategia contra el imperialismo en América Latina, sino también era lo que yo diría la mayor efervescencia culturalista que ha tenido un movimiento político en el Perú. Era la época de los poetas apristas, de Alberto Hidalgo, de Magda Portal, Serafín del Mar, los poetas que después vienen, que forman los poetas del pueblo, Garrido Malaver, todos los poetas que mi compañera Rocío Valencia siempre lo reivindica, como Balcarce, Juan Gonzalo Rosé, toda esa generación brillante, escritores, novelistas, comenzando por Ciro Alegría, eran también pintores, músicos, artistas. Era el APRA en tanto y en cuanto expresión cultural justamente de ese proceso de liberación que tenía el continente, ¿no? Y yo creo que esta primera fotografía, yo utilizaría un término de un compañero amigo mío, se llama Ricardo Ramos Tremolada, que lo llamó en una ponencia en DESCO la Indoamérica comprendida. Es decir, si había un sujeto histórico que podía tener la capacidad de entender y comprender esa América Latina, esa Indoamérica, era el APRA, y por eso el término que Ricardo Ramos utilizaba, que era Indoamérica comprendida. Yo me tengo aquí, en la segunda rueda haría la otra foto, que sería del APRA el 2016. Muchas gracias, Tito. Seguidamente nuestro compañero Orestes nos va a brindar una reflexión también desde la perspectiva que le ha caracterizado al compañero Orestes. No solamente es intelectual, también ha escrito y la verdad agita bastante el tema de la reivindicación del pensamiento aprista. Compañero Orestes, por favor, si nos... El compañero Güero me ha liberado de una primera parte extraordinariamente. Todo lo que yo diga aquí solamente son puros recuerdos y los he dejado a lo que pueda recordar mi memoria. De tal suerte que la parte técnica de esta presentación ha corrido por cuenta de este buen expositor. Yo le voy a dar más intimismo a esta conversación. El APRA es indesligable de Aya de La Torre. Hablar del APRA es hablar de Aya de La Torre y viceversa. Ya el Güero ha explicado bien cómo nace, cómo va Aya de La Torre al Grupo Norte, cuando él se presenta inclusive como escritor y presenta una comedia defendiendo a Vallejo, y Vallejo aplaude, se expone su obra, la obra obtiene buena acogida y surge la figura extraordinaria del genio de Aya de La Torre, que empieza a crecer siendo más joven, un poco más joven, no mucho más joven, porque La Torre nace en el 85, creo que Orrego nace como el 83 y por ahí nace también Vallejo. Yo decía al conversar esta conversación que es indesligable hablar de Aya de La Torre y del APRA. Casi todos los movimientos en el mundo han tomado el nombre de su expositor o de su enjuiciador mundial. Además está que yo le diga, si ustedes hablan de la filosofía aristotélica, tienen que decir, esto es de Aristóteles.
el legador dialéctico de Aristóteles fue Marx, que puso de cabeza lo que Aristóteles había puesto de pie en el medioevo. Y se llamó a eso marxismo, se llamó cristianismo. Y después han venido una serie de movimientos que han tenido el apelativo de quien los sostuvo o los fundamentó. Sin embargo, la posición de este hombre que nos ha dado el más grande y mejor movimiento político en el Perú y acaso en América Latina, por algunas referencias que después les voy a decir y que las he vivido, optó por darle un nombre universal: Alianza Popular Revolucionaria Americana. E inclusive el nombre era llamativo, tal vez él no lo pensó así, pero así surgió el nombre llamativo. Pero ¿qué representó el pensamiento de Airatorre? Ricardo Palma, en una tradición, he dicho que dejo todo esto en mi memoria. Me gustaría que cualquiera de mis opiniones pueda ser interrumpido, preguntado, etc. Ricardo Palma, en una de sus tradiciones, dice: ¿y qué ha pasado? Hemos pasado del poder de don Fernando al poder de don Simón, porque él no era muy amigo de Bolívar. Y así fue. ¿Qué ocurrió después del grito de San Martín y de Ayacucho? Vinieron las peleas intestinas, Gamarra contra Salaverry, Santa Cruz, la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Y a qué viene todo esto? A que el Perú no había cambiado. Era solamente un paso de la colonia a lo que se llamó la República. ¿Cuándo cambia? Recién cambia cuando eligen a José Pardo como el primer presidente civil. Me acuerdo, a pesar de mis 92 años, don José Pardo, el presidente civil. Pero durante esta época, hasta llegar al año 20, él ha hecho una buena referencia. Se ha ido al año 16. Pero pasó de largo, felizmente, para dejarme tema, seguro por lo bueno que es, el año 18, el de las 8 horas, donde toma personalidad este hombre. Cuando digo este hombre, es porque decir su nombre es poco. Él es un hombre completo. Su imagen, su grandeza, su enfoque y la realización de las labores en las 8 horas fue formidable. ¿Dónde terminó él? Terminó en el sindicato. Lo invitó el sindicato, siendo estudiante, el sindicato de trabajadores. Ya nacía así el hombre inquieto que antes, que también me lo ha dejado felizmente Agüero, cuando en sus correrías juveniles se iba al sindicato de los anarquistas y preguntaba y repreguntaba. Decía una vez Orrego, de quien fui alumno en 1946 en Trujillo, decía que uno de los valores del hombre es la curiosidad, que hay que preguntar. Y él preguntaba. Como tengo poco tiempo, y así debe ser, y vamos a conversar, para mí el mérito extraordinario de Airatorre surge después, cuando él se da cuenta que nuestra orografía era tremenda. Entraban por el norte 3 ramales de la cordillera y hacían 3 países que tenían 3 vidas distintas, y él tiene la suerte de irse al Cusco y ver cómo se vivía. Aquí en el Perú el tipo de feudalismo era tremendo. Se venían a haciendas, decían: vendo esta hacienda y tengo 200 indios. Era tremendo. Él vio todo eso y dijo: no, este es el mérito famoso para mí de Airatorre. Es por esto yo seguramente me hice aprista, porque yo venía de un estado petrolero donde habían estados norteamericanos y peruanos de un lado, separados por una alambrada. Y él le dijo al campesino: no, tú no puedes vivir así, tú tienes el mismo derecho que el otro peruano de la costa,
tienes derecho a tus vacaciones, tienes derecho a tu descanso dominical, tienes derecho a tu salud, a tu escuela, a tu colegio. Nadie hasta ese momento había hablado así en el Perú. Es la importancia del APRA. Lo anterior, como decía, fueron guerras intestinas, Gamarra, Salaverde, Santa Cruz, etc. No cambió el Perú. El Perú cambia, quieras que no, como decían los romanos, con la palabra, con la idea, con el ejemplo de Aya La Torre. Entonces el APRA para nosotros debe ser importante porque fue el cambio ideológico que se produjo en el Perú a comienzos del siglo XX. Alguna vez dije en un libro, el siglo XX es la vida de Aya La Torre. Aya La Torre mueve todo el siglo XX, lo mueve políticamente, lo mueve intelectualmente. Muchos han pasado por alto su calidad de escritor, de crítico, y las tenía. Hemos tenido la suerte de seguir a un hombre honesto, honrado y genial. La importancia del APRA es ser un movimiento profundamente arraigado en el pueblo y que se fue fuera de las fronteras. Decía, estuvo Acción Popular, Acción Democrática, con Betancourt, con Gallegos, que era escritor. En Colombia, Santos le fijó una pensión porque era tal su admiración por el jefe del partido que le dijo, el tiempo tiene, quiera, recíbale todo lo que escriba Aya La Torre. En Paraguay había un partido febrerista, era prista. Cuando yo llegué a Buenos Aires deportado, no porque me había casado con una paraguaya febrerista, ¿no?, sino porque era tal la pasión que ponían los paraguayos cuando hablaban de Aya La Torre, que yo me sentía orgulloso y un gigante, como si fuera un sabio. Tuve la suerte, esto ya como anécdota les cuento, 2 episodios para terminar y dejarlos un poco con la miel en los labios. Por suerte me tocó asistir a una reunión que Perón hacía para los estudiantes junto con sus ministros. Invitaron a los desterrados peruanos. Tuve mucho más suerte que como no tuve asiento, me pusieron detrás exactamente de Perón. Como usted está sentado ahí, ahí atrás estaba yo. Y alguien le dijo, presidente, fulano de tal, que está atrás suyo, fulano tal, etc. Me hicieron nombramientos que no me podía poner colorado porque como soy negro, no me puedo poner colorado, pero tal fue el elogio que Perón me dijo, volteando así, ¿por qué Aya de la Torre me ataca si yo sigo sus ideas? Casi reviento de orgullo. El presidente de la Argentina me decía que seguía las ideas de Aya de la Torre. No era caso para sentirse un peruano importante. Después, cuando conversé con Aya de la Torre en Villa Mercedes, me atreví a decirle que en uno de mis viajes ya posteriores a desquitarme de la pobreza que viví cuando desterrado, vi un cartel en que decía, si pasa usted por Lima, visite a Aya La Torre. Y Aya La Torre, con esa expresión y ese perfil de águila, me miró y me dijo, ¿y usted qué piensa? Y yo dije, ¿qué voy a responder a este hombre? Y yo dije, le dijeron que viniera porque como usted están atacándolo mucho en el mundo de que ya no es de izquierda, ¿y por qué no piensa lo contrario? Me dijo Aya La Torre, pase por aquí para que yo le dé la directiva de pueda gobernar bien un país. Respuesta más inteligente no puede haber. Yo no tuve una palabra más que decir porque me entró miedo. El hombre era muy grande. Otra de las experiencias por las cuales el APRA y Aya La Torre es grande y uno tiene que ser orgulloso, y que a pesar de ser pequeño, lo que voy a contar da importancia a sentirnos orgullosos y a saber que el APRA ha sido en realidad un momento extraordinario. Estuve en Cartagena de Indias con un amigo mío que ustedes deben conocer de nombre, Manuel Escorza. Un gran poeta, me dio el encargo de dirigir su festival en Cartagena. Fui a Cartagena de Indias, estuve ahí, una ciudad bella que deben conocer.
me tocó estar en el corralito de piedra que yo llamo. Pero tuve un accidente y se me descompuso el zapato y no podía caminar. Entonces me dijeron, mire, aquí hay un pueblito que se llama Cincelejo. Yo lo llevo en mi auto, doctor, que por aquí me llevaron en el auto a Cincelejo. Y fui a buscar al zapatero, al artesano, y al escucharme hablar, me dijo, ¿usted no es de aquí? No, le dije, soy peruano. Ah, usted es de la tierra de Haya de la Torre, en un pueblito cualquiera. ¿No es para sentirse contento? ¿No es para sentir...? Bueno, pues, compañeros, termino diciendo que el APRA fue un movimiento y es un movimiento extraordinario del cual debemos sentirnos orgullosos, mucho más cuando tenemos un buen expositor que ha inventado unos nombres que ni me acuerdo y a decir pues extraordinariamente bien. Gracias, compañeros. Pero conversemos. Continuamos. Tito desea complementar un poco lo que ha movido el compañero Orestes. Tito, por favor. Dije al inicio que iba a seguir un método que se utiliza mucho en historia y ciencias sociales, que es el método sincrónico, ¿no? Tomar dos fotografías, una del 30, 31 y otra del 2016. Paso a presentar la fotografía de 2016. Sí, en los años 30 había esta relación con los orígenes entre frente y partido y frente. El APRA era la expresión política, cultural, social de un movimiento obrero, trabajador. En 2016 ya no hay eso, o sea, ya no hay obreros, ya no hay trabajadores, ¿no? Entonces, hemos perdido esa capacidad, ¿no es cierto?, de organizar a las clases populares, a las clases subalternas. Hemos perdido la capacidad de representarlos políticamente y no actuamos en la sociedad civil. Y eso es muy triste, porque si uno revisa, por ejemplo, la presencia aprista en el campo sindical, las páginas más notables del movimiento obrero en Perú fueron escritas por el APRA. Es decir, si uno ve, por ejemplo, las 8 horas al día siguiente, que se consigue las 8 horas al día siguiente, surge la Federación de Trabajadores de Tejidos en el Perú, y donde la Torre recibe, está presente en el acto. Los tejidos venían básicamente de un momento anarquista y anarcosindicalista. La Federación de los Trabajadores Panaderos, que jugaron un papel muy importante en la primera 8 horas de 1905 en el muelle de Dársena, donde se consiguió las 8 horas, pero para el Callao nomás, pero después las 8 horas ya a nivel nacional también jugaron un papel importante. Y no nos olvidemos de los trabajadores de las haciendas azucareras, ¿no? La Federación de Trabajadores Azucareros, la FTA. Entonces, por ejemplo, cuando Sabroso, en los años 40, 50, convocaba un paro nacional, a la oligarquía peruana le dolía, porque las divisas que recibía la oligarquía peruana y el Estado peruano era por la venta del azúcar. Si los azucareros paraban, los afectaba directamente. Entonces, este era un peso político enorme que tenía el APRA, ¿no? Entonces, el APRA y Sabroso tenía un nivel muy interesante. Yo soy un poco, no comparto mucho eso de que el APRA es ahí en la torre. Eso puede ser un poco sacrílego. Yo creo que el APRA es producto de muchos hombres brillantes y que estuvieron con Haya y que inclusive algunos tuvieron un magisterio sobre Haya. O sea, por ejemplo, nota al pie de página, la idea de América Latina como bloque, como unionista, antes de que Haya la Torre escribiera sobre eso, antes no lo había dicho. Entonces, la idea de la unidad, ¿no es cierto?, y la idea del imperialismo en el periódico El Norte, antes que Haya la Torre escribiera, que sale por la emancipación de América Latina, su primer libro del año 27, editado por Gleiser, Buenos Aires, ya en el periódico El Norte, los que después van a ser apristas, ¿no es cierto?, ya habían escrito. Hay un artículo de Alcides Pelusín, que es muy parecido, ¿no es cierto?, al esquema que utiliza Peter Clark en la formación de la ciudad azucarera, y eso lo hizo antes de que surgiera el APRA, ¿no? Antes de que tuviera un primer artículo. Entonces, ¿cómo no mencionar a Carlos Manuel Cox? ¿Cómo no mencionar a Orrego? Entonces, ¿cómo no mencionar la reflexión aprista sobre el tema del indio, que antes que Haya la Torre escribiera y abordara ese tema, ya lo habían hecho muchos escritores apristas, Lucho Heise, en la Universidad del Mar del Plata, en Argentina, los compañeros que estuvieron, por ejemplo, en México, viendo la experiencia mexicana, por ejemplo, post-revolución mexicana, ¿no? La época ya de la institucionalización del proceso revolucionario. Entonces,
el APRA es un proceso donde haya es la figura resaltante, que duda cabe, pero tenía pues un conjunto de brillantes, ¿no es cierto?, con personajes que proporcionaban insumos, reflexiones, análisis, propuestas, lecturas, interpretaciones, ¿no es cierto? Y eso hacía grande al APRA. Entonces, yo en ese sentido, yo soy de la idea de que hay que poco romper esa acción antropomorfizada del partido, y a mí, porque no me parece justo que Orrego, por ejemplo, no se le conozca. Tú vas a Lima, hay un sector Antenor Orrego, y me fui una vez, le pregunté, ¿qué libros de Antenor Orrego conocen? Ni uno. ¿Quién es Antenor Orrego? Miraban al cielo, ¿no? Entonces hay gente que no conoce, no sabe quién es el Pelusí, no sabe quién es Ciro Alegría, no saben cuál es el libro más importante de Luis Alberto Sánchez, La literatura peruana, 1928, tomo 1, segundo tomo 1929, tercer tomo 1934, qué cosa dijo Sánchez sobre el tema del indio y qué entendía por literatura. Sánchez dijo una cosa admirable, antes de Sánchez, literatura era sinónimo de letra, tenía que ser algo escrito y en español. Sánchez dijo algo revolucionario, dijo que literatura no significaba letra, que podía haber literaturas orales. O sea, y eso abre, ¿no es cierto?, la posibilidad, ¿no es cierto?, a todos esos pueblos, entre comillas, llamados indígenas, efectivamente, que producen literatura. No necesita ser español para producir literatura, no tiene que comenzar con la llegada de los españoles para hablar de literatura peruana, sino puedes hablar de literatura incaica, como Sánchez habla en el primer tomo de literatura peruana, ¿no? Y con eso abres inclusive la posibilidad de que la literatura no sea en español. Puede ser literatura en idioma de los achanancas, puede ser literatura quechua, como hizo Sánchez, o literatura en aymara. O sea, reivindiquemos eso, compañeros. O sea, yo, disculpe, eso es un poco de repente muy duro, pero yo un poco creo que hay ese problema, haya por aquí, haya por acá, y no es tanto así, haya sí, pero hay todo un conjunto de brillantes personajes intelectuales, economistas, expertos en temas de agronomía, escritores, literatos, que participaron y estuvieron presos y se la jugaron. Y a veces los olvidamos, desgraciadamente. Bueno, salgo de la nota de página, Jorge, y vuelvo al tema de Frente Único. Entonces, ¿dónde están la Federación de Trabajadores Textiles? Ya no lo controla el APRA, ya no el APRA lo representa. ¿Dónde está la Federación de Panaderos del Perú, Estrella Roja del Perú? Y el APRA no lo representa. Los trabajadores azucareros ya no existen y la CTP solamente es un local. Entonces, me pregunto, ¿qué pasó, no es cierto?, con este gran aporte que traía el APRA en términos sociales, culturales y políticos? ¿A quién representa las clases explotadas, marginadas, subalternas? A nadie. Fíjense, somos los mismos de siempre. Somos los 7, 8 viejatos. ¿Dónde están? 9. No crecemos. Entonces, y eso es triste. Porque una vez fuimos lumbrera. El tema de la doctrina. Si el antiprimismo del APRA era el texto, me acuerdo cuando Clodomiro Almeida llegó a Lima, y en esa época trabajábamos en el Comando Nacional de la CAP, le entregamos el antiprimismo del APRA en la primera edición que sacó Ercilla, que lo había reeditado, creo que Cambio y Desarrollo, y él emocionado lo recibió, dijo, con este libro yo me formé. Y me mencionó el capítulo, ¿no?, la tarea histórica del APRA. Fíjate, esto lo discutíamos en la Juventud Socialista. Hoy la bibliografía que se ha escrito sobre el APRA, para comenzar, no lo escriben los apristas. Los pocos apristas que escriben están ahí. Pero los libros, por ejemplo, de Alba Castro, de Alan García, para comenzar, ellos no lo hacen. Lo hacen otras personas. Disculpe que sea directo. En ninguno de ellos hablan de imperialismo, de antiimperialismo, ni de unidad de América Latina. Eso ya les da vergüenza hablar. ¿Por qué? Hoy, más que nunca, el imperialismo es algo actuante. El hecho que hablemos de globalización, mundialización, hace más fuerte la idea de Haya. Porque la globalización, la mundialización, hace que las sociedades estén más interconectadas. Es cierto, hay revoluciones en la microelectrónica, en las comunicaciones, pero los procesos de concentración, de fusión, de control de decisiones, toma de decisiones en el mundo, es más fuerte que en la época de Haya. Y hoy día no solamente las riquezas que están en manos de las grandes corporaciones imperialistas, no solamente es el algodón como en la época de Haya, no es solamente el mineral como en la época de Haya, no es solamente el azúcar como en la época de Haya. Hoy en una sociedad los servicios son importantes, la tecnología es importante, un conjunto de nuevos productos, de nuevos servicios, hacen que debamos modificar nuestro discurso. Estamos todavía con el discurso de los años 20 y 30 y nuestros líderes, llamados líderes,
no debíamos llamarlos líderes, porque una persona que saca 5.8% las elecciones generales y el 80% de la población dice que es corrupto, yo no lo llamaría líder. Entonces, no tenemos lo que nosotros fuimos en términos de doctrina e ideología, los puntales en América Latina de plantear la unidad de América frente al imperialismo. Hoy nosotros hemos abandonado eso. En temas de cultura y trabajadores culturales, peor. Una época teníamos a Pulgar Vidal, mi tío, teníamos a Pulgar, le decían maestro. Cuando surgen los movimientos medioambientalistas, ecologistas, los primeros congresos, eventos, lo llaman Pulgar Vidal, porque todo el mundo sabía que eran apristas, que Pulgar era aprista, pero las sabían que con él comenzó algo, con él se inició algo, con él fue el punto de partida. Hoy ya no tenemos nada. O sea, en el campo de la cultura, desgraciadamente, salvo notables excepciones, hemos perdido esa fuerza, esa hegemonía cultural, esa presencia cultural que tuvimos antes. Ya no tenemos un Manuel Escorza, ya no tenemos un Gonzalo Rosé, ya no tenemos un Ciro Alegría, ya no tenemos un Luis Alberto Sánchez. Y creo que eso tiene que ver con una parte de una política de la dirección del partido de no producir cultura. Es decir, ¿qué cosa es un trabajador? Un trabajador cultural es un hombre libre o una mujer libre. El hombre libre, mujer libre, produce. Y al producir de manera libre es potencialmente subversivo y contestatario. Y eso no se quiere. Entonces estamos hoy día en un partido político, como dije, donde el 80% de la población considera que somos corruptos. Qué triste, qué vergüenza. Porque a Águila Torres se le dijo muchas cosas. Se le dijo comunista. Se le dijo personaje vinculado al imperialismo británico, se le dijo violentista, etcétera, terrorista, homosexual, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Nunca se le dijo corrupto. Nunca se le dijo corrupto. Entonces, nosotros nos hemos formado mencionando haya por aquí, haya por acá, haya siempre. Iniciamos una asamblea Víctor Raúl, pero ¿realmente nos preocupa el legado de Haya? Ustedes van a España y buscan, por ejemplo, que el fundador del Partido Socialista Obrero Español, un partido afín al APRA, Pablo Iglesias, cómo empezó a cuidar el patrimonio de Pablo Iglesias. Tienen una fundación, toda su correspondencia epistolar, tú vas ahí, ¿no es cierto? Y buscas, te dan en su archivo de datos, puedes leer la correspondencia, tienes todos los afiches del PSOE, los libros que escribió Pablo Iglesias, ¿no es cierto? Todas las fotos, es importante, cómo ha sido el devenir del partido, del mismo Pablo Iglesias. El APRA no tiene nada de eso. Los líderes del partido iban a Villa Mercedes, se robaban fotos de la torre, los documentos que le donó la Adriana González Prada, la esposa de Patrón González Prada, a Haya en la torre. Yo me acuerdo cuando fui, en el cuartito había más o menos unos 70, 80. La última vez que fui, habían 20. ¿Dónde están? No los cuidan, los venden, los revenden. Y esto es una lástima. Acaban de robar y ¿qué hacemos? Los libros de Haya en la torre. Ustedes saben que los libros de Haya en la torre por el testamento tenían que ir a la fundación. Nunca, ningún libro de Haya en la torre que ha sido editado por el Fondo de Congreso de la República, muerto Víctor Raúl, ¿no es cierto? Ninguno de los libros de antología de Haya, de la Nación de América Latina, Haya, etcétera, etcétera, nunca la venta de esos libros fue a la fundación. Salvo lo que hicimos la última vez, que un compañero X parlamentario presentó un proyecto para editar un libro sobre Haya en la torre. Para que tengan una idea, en el fondo editorial tú firmas un contrato para sacar un libro, te dan 20.000 soles y tú eres el autor, 20.000, 15.000 soles. Entonces un compañero X presenta un proyecto para hacer un libro sobre el autor, donde él se presenta como autor. Entonces el autor es una antología de Haya, el autor no es Haya en la torre, el autor es el compañero. Entonces los 15.000, 20.000 soles es para ese compañero, pero ese compañero no hace los libros. Ese compañero, ¿no es cierto?, da su nombre, pero quien hace el libro, quien hace la antología, quien hace la introducción, el estudio histórico, quien agarra los textos, los coloca es otro. Entonces de esos 15.000 le da una tercera parte a ese otro. Y ese es el APRA. O sea, tenemos líderes
de cascarones, líderes que se presentan como discípulos de la Torre, grandes ideólogos, discípulos predilectos, y nada de eso es. Yo me pregunto, ¿qué pasa con la aprista humilde, con el compañero de base que estuvo en el 48, por ejemplo, preso, que murieron abandonados, que la gente del Callao recién se está acordando de ellos, gente que, por ejemplo, que era suboficial o de tropa de la Marina, que fueron deportados por ser militantes apristas, fueron votados, ahí está la lista de todos los coperos que fueron votados, perdieron ingresos, propiedades, se les negó entrar a cualquier dependencia del Estado, se les malogra su futuro. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda a los compañeros que estuvieron defendiendo a Trujillo en la revolución de Cajamarca, en la revolución de Huamanga, de Ayacucho? ¿Quién nos menciona? La historia la historia de los líderes. Lean Percy Murillo, que nunca escribió un libro sobre el APRA, porque el que escribió el libro es Roy Soto, arequipeño, mi amigo. Eso es, o sea, todo es mentira. ¿Dónde están los militantes? Un aprismo de base. En la historia, no solamente la historia de los grandes acontecimientos, en la historia de los grandes personas, es la historia también de las masas, del pueblo. ¿Dónde están los apristas? Pablo Macera, hace unos años, encontró que un aprista te va a interesar. Mira, hizo dibujitos cuando estaba en la prisión y salió en una revista del INC, ¿no? Que esos dibujitos los toma Imelda Vega Centeno cuando hace su libro sobre el aprismo popular. Ese es el aprismo. Y ese aprismo no es reconocido, ese aprismo es olvidado. Y eso me parece que, a pesar de que, vuelvo a repetir, hemos sacado 5.8%, el 80% de los ciudadanos considera que somos corruptos, la dirigencia, que por decencia debería dejar la dirección del partido, ¿no es cierto?, pero que no lo hace, la dirigencia que está aliada con Fujimori en el Parlamento y nos quedamos callados, la dirigencia que pone a la gente ligada a un personaje autoritario en el partido, en la Comisión Nacional del Congreso, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? ¿Usted cree que a la Torre le hubiera permitido? Entonces, bueno, hoy ya ganó Muni, estoy contento. Gracias. Muy bien. Una pequeñísima frase. Esta conversación yo pensé que iba a ser solamente histórica, pero el compañero ya ha hecho unas apreciaciones de tipo personal sobre la vida del APRA. Solamente para recordar lo que ya he escrito. Yo hice un símil histórico de una de mis cosas que suelo escribir. El APRA vivió su apogeo, que lo ha dicho el compañero, como lo vivió el Imperio Romano, ¿no es cierto? Con su apogeo, con los Césares, todo, hasta que cae en el siglo V. En el siglo V después de Cristo hay la etapa histórica que se conoce con el nombre de la Edad Media. Se le llamó también la Edad Oscura de la historia, el oscurantismo. Creo que a partir de la muerte de Ayala Torre entramos en nuestra Edad Media, así lo dije. Y esta Edad Media está terminando. Y las críticas a la falta de difusión del trabajo de mucha gente es cierta y dolorosa, pero es cierta y dolorosa. Ahora bien, en eso está ahora el APRA. La reunión de esta noche, a la cual, contradiciendo a mi edad, a mi familia y a mi estado, he venido con mi bastón, yo pienso que lo que he dicho, la comarchera Marquina me mira como diciendo, tú tienes razón. Aquí no hay convocatorias, aquí no debe haber candidatos, porque todos son ilegítimos. Aquí lo que debe hacer una autoconvocatoria y elegir una comisión que se encargue de hacer un comité de emergencia que haga lo que yo he llamado, en cierta forma poética, el renacer del APRA. Renacen las plantas, renacen los chicos en el campo, renace la vida hasta en el tango. Entonces, pero no he tenido eco, compañero, no he tenido eco. Soy ignorante frente a la sabiduría de todos los compañeros que lo que están haciendo colectivos. De este colectivo sale un candidato, de este colectivo sale la gran figuración del APRA. Eso es lo que hay. El APRA
teórica y prácticamente casi, y si no le quitamos el adverbio, no existen. Es doloroso. Pero ahora, ¿qué surge? El Frente Amplio. ¿Por qué? Porque están repitiendo el lenguaje aprista del año 30. Claro, toma la bandera. ¿Sí o no? Por eso nos han quitado las banderas, qué triste. Y las que no nos han quitado, las hemos arreado. Así es, eso es así, de simple. Yo no me ocupaba de este tema, sino quería dejarlos con el caramelo en la boca de la historia. Pero este hombre ha sido crudo y tenía que estar de acuerdo a la crudeza. Es así. O nos levantamos fuertemente, o golpeamos el tablero con fuerza y decimos, estos somos, o nos vamos a dormir a escribir poesía. Las dos cosas. La poesía. Muchas gracias. Ahí tiene el compañero la palabra. El compañero Mauser tiene la palabra. Así decía el poema. Compañero Orestes, una pregunta. Usted que está en Buenos Aires y nos ha contado esa anécdota con Perón, ¿no? Que Perón le dijo, yo sigo las ideas de Latorre. ¿Usted considera que, digamos, esa afirmación de Perón, es decir, que del peronismo usted, qué diría que son ideas cercanas con el APRA, ¿no? Yo no diría eso. No agregué más por el tiempo de mi breve conversación con Aya de la Torre. Ahí la Torre dijo que a él lo llamó Perón a Madrid. Y eso es lo que dijo delante de Rodríguez Mendoza, con quien fui. Ya no está. Lucho Rodríguez. Parecido. Ya no está Rodríguez. Entonces, él concurrió a esa reunión con Perón. Y estaba ahí el que había sido su ministro de Relaciones Exteriores, Remolino. Yo lo conocía porque yo vivía, no lo conocía por los datos generales, por mi vida en Buenos Aires. Entonces, el diálogo más o menos entre Perón y la Torre, él lo resumió así, que le dijo, lo que usted escriba yo firmo, le dijo Perón a la Torre. Entonces Víctor Raúl dijo en la reunión donde yo estuve, ¿y por qué tengo que ser yo? Escríbalo usted y fírmelo usted, que ha sido presidente de un gran país. Yo no he sido presidente de nada. Yo he emitido mis historias, mis teorías, y están en los libros. Escríbalo usted, o si no, pues lo escribe Remolino, por eso el nombre Remolino, con cierto desprecio, porque así era la Torre. Entonces, el gobierno de Perón, yo fui, porque en todas partes fui dirigente sindical en Argentina. Yo no puedo vivir sin meterme en la política, la tengo metida en todas partes. Yo fui y gané, y fui un líder más o menos aceptado, tan aceptado que cuando Perón compró la bodega en que yo trabajaba, lo primero que hicieron fue votarme. Me echaron, me quedé sin trabajo y sin documentos para conseguir trabajo. Era triste, ¿no? Bueno, pero así viví. Y ya el llanto quedó allá en Buenos Aires y aquí queda todavía la risa de un viejo de 92 años. El peronismo fue un gobierno pragmático. Perón ingresa a la política a los 50 años, cuando la Torre era un doctor en política. Cuando nosotros aquí, a los 22 años, copábamos todas las plazas públicas, los amaquinos éramos los dueños de las plazas públicas en la protesta contra el tirano, contra los que muchos ahora nos atacan por aquello, levantiscos, terroristas, como ha dicho él. Todo eso. Pero aclaró una cosa estupenda, que yo lo he dicho por escrito. Se nos dijo de todo. A la Torre, y él olvidó, se lo vinculó con el narcotráfico, con Chino Morales. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, con Chino Morales. Sí. Yo estaba preso. Ese que estuvo metido ahí me regaló una corbata con la que me identificaron en Buenos Aires. Me miraba una mujer muy hermosa. Yo iba en el subterráneo. No los molesta esto, ¿no? No. Estaba en el subterráneo y yo tenía unos 2 meses o 3 meses, bueno, ya trabajaba.
Y un compañero me había regalado un sombrero, y yo llegué a los años 50, ya estaban dejando el sombrero, pero yo me lo puse, el sombrero, y la chica se sentó y me miró. No podía sentarse, entonces el subterráneo tiene una parte que uno entra y se recuesta ahí, yo nos mirábamos. Entonces era muy hermosa y me miraba, y ¿qué habrá visto en este negro peruano? ¿No? Yo decía, me seguía mirando y dije, bueno, aquí puede haber algo, ¿no? Sí, pero yo me metí la mano al bolsillo calculando si tenía para el pasaje de vuelta, porque pasó mi estación. Pucha, Diego, dije, pero felizmente calculé y tenía los 20 centavos para regresarme a mi base. Y al final nos bajamos juntos al final del subte. Y ya tuve que atacar. Y le dije, ¿y por qué me mirabas y te sonreías? Por tu corbata. La corbata tenía monigote que se usaba acá en Lima y en Buenos Aires no. Yo creí que me miraba a mí porque era buen mozo. Pero no fue así. Bueno, el peronismo tuvo cosas realmente extraordinarias. Le dio al argentino lo que más o menos Velasco le dio al trabajador en su primer periodo, concepto de nacionalidad. Yo soy peruano, dijimos, he pagado un sol por un tractor. Eso fue extraordinario. Perón les dio, fue a los grandes terratenientes campesinos, a los Bungibor, y los llamó, los puso a un lado y le dijo, oye, más o menos, criollamente, ustedes tienen mucho acá. O reparten bien conforme, o se las quito. Repartieron, porque él tenía eso, era pragmático, tenía gran intuición. No era un hombre de una gran cultura que agarrara y me dejara a mí para mal. No, a mí no me sorprendió Corón. En Argentina solamente no me sorprendió, pero llegué a admirar y querer, y fuimos amigos en la medida que la edad nos separaba, con don Alfredo Palacios. Ah, Partido Socialista. Fue mi amigo, me quiso el viejo. Me quiso y una vez me dijo, Romero, acompáñeme a votar. Y él se ponía un chambergo, un poncho, y unos bigotes como los de mi padre, así, Mosquetero, y se ponía su sombrero negro. ¿Qué más quería yo ir con Palacios? Va con Palacios. Y una vez me llevó a Luna Park. Hable usted primero, me hizo dar un discurso con él. ¿Cómo no voy a vivir orgulloso, compañero? Yo que he nacido en un pueblito donde era un campamento minero, donde una vez le pedí el papel a un gringo y me miró el color de la piel y me dio un lápiz chiquito porque el negro podía infectar. Y llegué a conocer a ver Palacios. ¿Qué me voy a acordar de eso? Me acuerdo de don Alfredo Palacios, me acuerdo de Perón. ¿Alguna otra cosa? No sé si respondí. No, entonces no hay cercanías ideológicas. El que tuvo más acercamiento, que no lo hemos relatado, fue Manolo. Y el que tuvo más distanciamiento fue Luis Alberto. Porque también entre Manolo y Luis Alberto, tú conoces bien, había un puente tremendo que no se podía cruzar. Contando anécdotas así, Manolo llegó una vez, era relativamente mi amigo en la medida que un hombre como yo podía ser amigo de Manuel Sebane, ¿no? Y me dijo, has estado con el rey del Cabe, por Luis Alberto. Qué buena, ¿no? Sí. Sí, compañero, digamos. Sí, con respecto a lo que dijo el compañero Tito, mi padre en el levantamiento del Callao solo era un marino, no era prista, no era nada, y tuvo que pagar 3 años y medio de cárcel, y de ahí se hizo aprista. Dijo, me metieron por aprista y ahora muero aprista, y así es aprista, y así llevo yo en la sangre el aprismo. O sea, los apristas existimos, y los que venimos de esas épocas de lucha existimos. Segundo, el APRA ha caído, aparte de la corrupción. Yo personalmente cuando hablo, porque cuando viajo en el metropolitano yo hablo y digo de frente soy aprista, pero yo no me siento bañado en la corrupción, porque yo no estuve en el poder, no tengo ningún vínculo
vinculación durante los gobiernos de Alan García, yo no me siento corrupto, yo me siento aprista y peruano. Lo que sucedió es, Víctor Raúl, siempre los universitarios, los sindicatos, y fue así que fue la fuerza del partido, y lo más importante que Víctor Raúl nunca olvidó, porque yo vengo de bases, fue las bases. El partido se ha olvidado de las bases. El partido le ha cerrado la puerta a los sindicatos. La CTP existe solo, como dicen, una casa, pero ya no existe. Me acuerdo de la época de Cruzado. Mi padre fue Félix Solís Galés, un sindicalista de las empresas eléctricas asociado, que Víctor Raúl tuvo que permitirle que se retire del partido para ser el primer director de empresas eléctricas obrero. Y eso era la esencia, la fuerza que tiene el partido. Y si nosotros no volvemos, porque claro, la historia hay que recordarla. Y si algún error hemos cometido, como dicen, de los errores se aprende y tenemos que progresar, pero no podemos cerrar la puerta a nuestra historia. El APRA tiene una historia. Chan Chan, Cajamarca, el Callao, en fin, hablamos, cada zona tiene su historia, y los líderes sí, pero desgraciadamente usted dice que no le da mucho crédito a que Víctor Raúl y el APRA sean, pero desgraciadamente se fue Víctor Raúl, cayó el imperio romano, porque Víctor Raúl era la fuerza que nos unía, y se necesita mucha gente que trabaje alrededor, porque el líder es el que guía, pero se necesita también de los peones. Tuvimos los intelectuales, tuvimos los sindicalistas, tuvimos los estudiantes universitarios, tuvimos las bases. Y es lo que el partido ha perdido con estos llamados líderes del partido. Yo crecí en Barranco y a Jorge del Castillo fue mi amigo, vivía muy cerca a mí. Alan García vivía de espaldas, estuvimos en el mismo año, en el 63, en el Egure. Y nunca escuché nada de Alan García. Cuando se hacían las anticuchadas para hacer los fondos para el partido, ni a Jorge del Castillo ni a Alan García, yo nunca los vi. Y sin embargo ahora son los grandes líderes del partido. Entonces, a mí no me vengan a contar cuentos y que los apristas somos corruptos y nada. Ellos serán corruptos, pero los apristas, si hemos mantenido nuestra bandera y las 5 puntas de la línea y el ideal de pan con libertad, y como se los he dicho siempre a los compañeros, un sol por la constituyente, ese es el APRA. Hermoso, ¿no? Eso es el APRA. Hermoso. Gracias. Sí, Emiliano. Sí, Tito, quisiera referirme al tema que tú has planteado sobre la crisis del partido, la crisis de representación. Por un lado, es cierto que desde los 80, 90, la sociedad ha ido cambiando severamente. Digamos, en los 60, el proceso de urbanización, los 80, la composición con un proceso hiperexpansionario, la economía en crisis, todo el modelo de industrialización cae, ¿no? Hemos pasado a una privatización de la economía y el sector informal comienza a crecer tremendamente y uno encuentra que hay una fragmentación social. Entonces los sindicatos, por ejemplo, ya hablar de sindicato es hablar de algo inexistente, porque no es que nuevamente que el partido no lo representa, sino incluso los mismos rojos, todos los otros han dejado de representar los sindicatos porque los obreros no están organizados. Hay una gran decomposición, una gran fragmentación social, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante, levantábamos para las banderas como para delegados, interpelados, teníamos una perspectiva de sociedad, ¿no? Pero los estudiantes tienen una perspectiva de cómo cambiar la pizarra, que se matizas, ¿no? Entonces, y eso lo ves digamos, la perspectiva social más amplia se ha ido perdiendo por un individualismo exacerbado, ¿cierto? Donde la gente, los mismos compañeros, ya los compañeros no tienen tiempo libre, por ejemplo, para hacer política. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar 1 o 2 trabajos, ¿no? Es formales o informales. Entonces ya no hay el espacio para la reflexión social, la acción social que asume tener cierta disponibilidad de tiempo, ¿no? Entonces hay un problema, yo creo, también de la sociedad que ha ido cambiando y que también hasta luego, compañeros. El partido, o sea, en qué manera la misma evolución exitosa del partido, en la medida que se va consolidando, el liderazgo se va consolidando, la figura de la Torre comienza a tomar fuerza. Entonces los compañeros comienzan a supeditar el destino político a lo que dicen los dirigentes. Entonces, lo que llamamos la ley de hierro de los partidos políticos. Entonces, como que ya comienza a perderse el fervor, la frescura para ir reflexionando sobre los temas, la interactuar con la sociedad. Nos vamos, digamos, congelando como partido.
y que no solamente es una experiencia propia, o sea, del APRA, ¿no? También pareciera que otros partidos también, ¿no? Es la tendencia mundial, digamos, la crisis de los partidos políticos, y que no solamente se refleja en el APRA, o sea, es el problema de todos los países. El Frente Amplio, ciertamente lo miramos de afuera, pero si uno lo conoce más adentro, hay una crisis muy fuerte en el Frente Amplio, pugnas internas, no hay una agenda política clara, hay problemas de consolidar una insularidad política realmente representativa, ¿no? Y que ciertamente que sean los sindicatos, los sindicatos no se sienten a veces representados o los sectores campesinos, rurales, etc. O sea, hay un problema general de la sociedad. Ciertamente uno hay que señalar responsabilidad de dirigentes políticos, ¿no? Pero también hay procesos, tú como sociólogo, hay procesos, digamos, del contexto, digamos, social, ¿no? Que hay toda una dinámica que va y que se une también a la propia evolución de los partidos políticos. Yo quisiera que reflexionase sobre ese tema. Más bien, no sé, creo que cada compañero Orestes nos estaba pidiendo poder retirarse antes de que conteste, no sé, compañero, porque nos está mal. Sí. Sí, Sí, el tema es muy interesante, Emiliano. Yo creo que un elemento central en todo esto es la caída del muro, el esquema bipolar con los cuales nos movíamos desapareció. Surge en términos sociales y culturales toda una ideología muy centrada en el pensamiento conservador, en el pensamiento económico neoliberal. La sociedad de consumo tiene un nuevo impulso, la globalización a nivel de las comunicaciones, transmiten valores. Los jóvenes antes se movían por utopías sociales, el cambio social, la revolución, el socialismo, etcétera, etcétera. Esas desaparecen porque justamente los referentes colapsan, ¿no es cierto? Y yo creo que el mundo estuvo más o menos adormilado hasta el año 99, ¿no? Que es cuando se da la cumbre de la OMC en Seattle, y uno descubre que todo ese discurso hegemónico, conservador, neoliberal, comienza a ser cuestionado, ¿no? Si tú miras quiénes están en esa reunión de Seattle, ves a feministas, medioambientalistas, sindicatos, y todos son jóvenes. O sea, todos no pasaban más o menos, tenían una media, un promedio de base 3, base 2. Entonces, y eso ha dado nacimiento a un conjunto de redes, movimientos antiglobalización, de movimientos que se vinculan a propósito de eventos del Banco Mundial, Fondo Monetario, ONGs, Médicos Sin Fronteras, ONGs vinculadas a derechos humanos han tenido un nuevo impulso, movimientos como Morena en México, movimientos en Madrid. Ahora, el gran problema es que esos movimientos contestatarios no son mayoritarios, son muy espontaneístas, y ese es el problema que tenemos, ¿no? Entonces, y justamente ese es el gran reto, cómo nosotros en un mundo cambiante, con nuevos escenarios, nuevas lógicas de comportamiento social, podemos adecuarnos a eso. Por ejemplo, en el campo sindical, yo diría que el esquema con el cual trabajó la CTP ya no es válido, ¿no? Si tú tienes más o menos que la mayoría de la población en Lima metropolitana es subempleado, si vas a moverte con el esquema de trabajadores vinculados a una empresa que tiene más de 8 o 10 trabajadores y tienes que sindicalizarlo, eso ya no existe. Tienes que buscar formas creativas, innovadoras de cómo representas a los desempleados, a los subempleados, ¿no es cierto? Y eso implica debate, reflexión, discusión, pero no lo hay, o sea, en el partido no lo hay. Ahora, el nivel de las redes en Lima, por ejemplo, y en el Perú, me parece que es una cosa interesante, ¿no? La marcha de los pulpines, esto por las chicas que les pegan,
los movimientos regionales, por ejemplo, que surgen en Cajamarca, en oposición al grupo Newmont, movimientos que surgen en protesta, en Ancas, en fin, otras zonas del Perú. No hay nada ni alguien que los articule, que, ¿no es cierto?, que los ordene, ¿no es cierto?, que le dé pautas. No hay nadie. Entonces, el Frente Amplio no lo hace, es cierto, el Frente Amplio es un cascarón, o sea, acaba de tener una decisión con el grupo de Marcos Arana, y bueno, como dice Mulder, ¿no? Tienen algo congénito, la izquierda no aprista, siempre es algo biológico, ¿no? Siempre se divide, ¿no? Antes se dividían porque tú eras trotsko, tú eras leninista, tú eras maoísta, discutías el carácter de la revolución, de la sociedad peruana, si era semicolonial, semifeudal. Los trotskos decían que la revolución permanente, los maoístas decían que no. El partido de bandera roja maoísta en el Perú se separa en dos, surge Pucallacta, después surge Patria Roja, después de ahí sale Sendero Luminoso, y de Sendero Luminoso sale un grupo. O sea, es de historia, los trotskos desde el año 56, de la historia de Maita, cuando Mario Vargas Llosa conoce al comandante Vallejo, ¿no es cierto?, la primera intentona que hace en el Valle del Mantaro, ¿no? Y todo lo que ha venido después con el FIL, con el POR, POMR, PST, PRT, Hugo Blanco, Lucas, Hugo Ballenas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, pues, han tenido ese enorme problema, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que nosotros debemos tener la capacidad de ver los fenómenos sociales y culturales, tener esa capacidad para ver qué está pasando y trazar a partir de eso, ver qué instrumentos, qué mecanismos podemos utilizar nosotros para, digamos, poder reinsertarnos nuevamente, ¿no? Yo creo que eso pasa por una élite política en el APRA que tenga la capacidad de hacer ese trabajo, pero creo que hay temas diversos, ¿no?, medioambientales, hay temas vinculados a problemas vinculados policiales, derechos humanos, hay temas vinculados, por ejemplo, a sueldos, salarios, remuneraciones, hay temas vinculados a temas de la cultura. Y yo creo que todos esos espacios, todo eso consumo de bienes, de servicios, internet, etc. O sea, hay un conjunto de espacios y conflictos, pero no participamos en esos conflictos, no nos metemos en esos problemas, ¿no? Transgénicos, no nos metemos. ¿Cuál es la posición del APRA respecto a los transgénicos en el Perú? ¿Cuál es la posición del APRA, por ejemplo, respecto a que el internet en el Perú es el más caro de América Latina? ¿Cuál es la posición del APRA, por ejemplo, respecto al tema de la píldora siguiente? O sea, el APRA no asume ningún problema, no se mete en los problemas, ¿no? Estamos ahí, los 5 parlamentarios, estamos ahí en la mesa con los fujimoristas, qué vergüenza, qué asco. Hay un parlamentario que, ¿por qué no lo expulsan? No lo expulsamos, se llama Velázquez Quisquén. Ese tipo está ahí. Velázquez Quisquén, le voy a decir quién es. Era una persona que en Chiclayo era militante de Perú Patria Roja. De Patria Roja se pasó a Acción Popular. Y de Acción Popular se hizo aprista. Y ahora no sé si tiene un problema de identidad, si es fujimorista. Pero yo lo que digo es que no actúa solo, ¿no? No hay que ser ingenuo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, yo no sería pesimista, pero eso implica una revolución de personas, nuevos esquemas interpretativos, nuevas formas de hacer política, y esos son temas que deberían interesar al APRA, ¿no? Nelson. Sí, respecto a lo que mencionaste, el compañero Orestes había dicho, Haya y el APRA es investigable, y tú un poco dijiste, bueno, es cierto, ¿no? El APRA ha habido otros líderes importantes, ¿no? El aprismo popular también, hubo un movimiento. Sin embargo, tal vez el compañero Orestes, tú sabes que quería decir, ¿no? Es decir, el pueblo continente, Antenor Orrego, cita Plejanov para hablar del EVE, ¿no? Porque siempre en la historia el debate es, o algunos los debates es quién hace la historia, no lo hacen las élites, lo hacen las masas. Algunos dicen, bueno, las élites, otros dicen las masas, ¿no? Desde el punto de vista del marxismo viene así. Basade podría decir, es el azar también. ¿No? El azar. O sea, no lo planificaron. Yo creo que ahí cita brillantemente Antenor Orrego a Plejanov, ¿no? Que dice, es el líder o el héroe quien interpreta la sociedad y calza, ¿no? Y yo creo que el genio de Haya, ¿no? Y con pocos recursos además, ¿no? Hace poco se ha publicado un libro de una investigación que hizo un evangélico sobre Haya y los evangélicos. Claro. Y ahí cita cartas que recién se publican de Melissa Graves,
de John McCain. Una profesora en el colegio de los americanos. Claro. Enamorada Por de ejemplo, la hay una carta de Aya, ¿no?, que estudiaba en Londres y le dice, bueno, he tenido que empeñar mi máquina a escribir, ¿no?, para poder. Es decir, Aya en Londres la pasó, siempre fue un hombre austero, ¿no? Sí, toda su vida. No tuvo recursos como ahora las ONGs, no. Sí, nunca. Eso es cierto. Sin embargo, por eso te digo, tú te das cuenta el genio que supo galvanizar eso, ¿no? Tal vez todo lo que estuvieron, Sánchez, Seoane, ¿no? Si no hubiese estado él, tal vez no se hubiesen unido en un grupo. Porque, por ejemplo, ella también, cuando reflexiona en el libro, me parece, Lesiones de la Rusia soviética y la tierra imperialista. Cuando habla del nazismo, dice, por ejemplo, siempre se decía que inclusive los revolucionarios rusos, ¿no?, esperaban la revolución en Alemania, ¿no?, porque supuestamente en Alemania estaban dadas todas las condiciones, claro, Marx, ¿no?, para la revolución. Y ella, que estuvo en Alemania, dijo, la revolución sí se ha dado, pero lo han hecho los nazis, ¿no? Y compara los liderados, ¿no? Es decir, entonces yo creo que Aya fue el hombre del siglo XX, ¿no? Porque toda la historia del Perú del siglo XX pues se dividió, tal vez, supo galvanizar, ¿no?, en primer lugar, todo ese movimiento, ¿no? Porque los propios dirigentes sindicales, el movimiento obrero, que tú recordas, la Universidad de González Prada, ¿no? Y también, para acabar el comentario, hay una hermosa carta ahí de Aya que manda desde Moscú a Melissa Graves y le dice, ¿no?, usted tenía temor de que yo me volviera bolchevique. No, esa es otra carta. Hay otra carta donde le dice, si no tuviera está en Moscú, el año 24, y le dice, si no tuviera el deber de volver a mi país, ¿no?, para servir a mi país, yo me quedaría acá. Porque acá he visto lo que yo quise hacer, invitarte, ¿no?, estar con los obreros. Claro que la carta hay que interpretarla en el sentido de que Aya y su vinculación con los obreros era con el pueblo en general, no era el fin de su vida. En los 70 acaba finalmente siempre, ¿no?, los coloquios, dirigentes sindicales, parlamento universitario. Entonces quería, bueno, ese comentario que he hecho, no sé qué piensas, con que puedes agregar. Lo juntamos los dos con los días. Me pareció muy interesante lo que has hablado, Tito, pero yo quisiera tocar el tema antropológico sobre los orígenes, sobre esa desunión, parece que fuera innata en nuestros genes, desde Huáscar a Atahualpa. Siempre el peruano está con el peruano, y eso es lo que probablemente ahora en esta crisis del partido, que quienes tendríamos que rescatarlo, y eso de ese término rescate, renovación, ya está demasiado manipulado, es el hombre, somos los compañeros y compañeras. Y sin embargo, me doy cuenta de la tendencia, es un poco ser cabeza de todo y no se llega a articular lo que hizo Aya, articular esas cabezas y convertirlas en un cuerpo. Eso es lo que yo noto. No sé si es por razones de origen raciales, circunstanciales, o tendríamos que emprender un cambio en ese sentido, ¿no? Aya de la Torre fue un hombre de clase media alta, en general, aristócrata, era un aristócrata. Y cómo identificarnos, cómo sentirnos representados por diferentes líderes que tengan que ver con la cultura andina, la cultura selvática, cómo podemos llegar al tejido profundo. Queremos seguir interpretando. Entonces, en la medida que dejemos de interpretar y recojamos y realmente le demos el peso y el valor al hombre peruano en todo el nivel de la República, creo que ahí podríamos hacer una transformación del habla. Porque inclusive aquí estos pseudo dirigentes pretenden incluso seguir con el centralismo limeño y nombrar autoridades que deben estar aquí o allá y no se sienten identificados. O sea, el problema creo que tiene que ver también con identidad. Háblanos un poquito de eso. Compañero. Compañero,
tenemos un diagnóstico ya de la situación actual, tenemos historia de todo lo que nuestro partido ha vivido, un líder excepcional como nuestro Raúl. Las cosas están en ese sentido bien claras. La situación es cómo actuamos contra la corrupción, cómo actuamos con la camarilla que se ha hecho del partido. La vez pasada hablábamos, nos reunimos en este local y a la entrada está la foto de Alan García. Entonces, quisiera que usted nos dé una orientación de cómo cree usted que deberíamos actuar ya en forma real. El mundo del año 20 no es el de ahora. Mire, en Estados Unidos tenemos un Trump. Puede ganar, Imagínense, ¿no? Hoy día tenemos acá a nuestra juventud que se preocupa de su profesión casi al 100%, no le interesa a la sociedad, sino lo que él personalmente va a obtener. Y las universidades de mayor rendimiento son las particulares. Y en el Perú estamos a nivel universitario muy por debajo de las universidades del mundo. Entonces la realidad es totalmente diferente. Quisiera en ese sentido su opinión, cómo deberíamos, qué estrategia para sacar estos malandrines, porque por ahí tenemos que comenzar, ¿no? Porque si no comenzamos por ahí, vamos a tener a parlamentarios con los fujimoristas, vamos a tener, mire, de todo, ¿no? O sea, nos pisan, nos golpean y nosotros vamos a decir, los apristas están actuando en esta forma. No, no es así. Entonces ya debemos ir a los hechos, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Y una opinión de ustedes importante, ¿no? Como la de todos los compañeros, para tratar para tratar de no hacer ya esto tan largo. Yo, en esos casos, como se han dado cuenta, yo uso mucho métodos de ciencias sociales. Le hice un método sincrónico, ahora voy a hacer un método comparativo. Quizás la comparación con partidos parecidos al APRA y que han pasado por procesos similares puede darnos luces, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, voy a hacer en función de dos partidos, Acción Democrática y Partido Socialista Obrero Español. Acción Democrática tuvo un gran líder político que fue don Rómulo Betancourt y un gran discípulo que fue Andrés Pérez hasta el primer gobierno, porque él nacionalizó el petróleo mucho antes de que Chávez. O sea, Chávez en el fondo es una continuación de las prácticas sociales y políticas de lo que era la Acción Democrática. Pero ¿qué pasa? El segundo gobierno hubo un viraje en Acción Democrática, se fue a la derecha, época del Caracazo, y se volvió un partido corrupto, altamente corrupto, como el APRA, como el Partido Comunista Peruano. Un amigo me contaba que fue a Caracas en esos años y estaba en el taxi, y el taxista le decía, mire esta mansión, una casa enorme, ¿no? Es del amante de Carlos Andrés Pérez. Y así, o sea, se llegaba a ese nivel, ¿no? Entonces, mira, hoy Acción Democrática ya no existe. O sea, que haya pristas, que mi abuelito, mi papá, mi hermano, por proceso de socialización política, porque crecemos, porque tenemos familiares apristas. O sea, el APA ya no es como en los años 30, ¿no? Que era producto de una acción política, de una discusión ideológica. No, muchos somos apristas porque tenemos algún pariente que estuvo preso, persecución, que el abuelito vio ahí en la torre a la abuelita y te mostró la foto, en fin, temas de ese tipo. Eso tiene un techo, o sea, no puede ser para siempre, o sea, no es un cheque en blanco. Tú no puedes vivir toda la vida en función de militantes que tuvieron algún tipo de relación con el APRA o con Haya, con Sebane, con Orrego, con Sánchez, con Sabroso, con quien quieras. Porque eso puede ser en tu abuelito, en el papá puede permanecer, hasta en el hijo, pero ya la siguiente generación se distancia. Entonces,
una perdurabilidad de un movimiento porque tuvo una etapa épica, interesante, importante, histórica, no dura para siempre. Hoy día ya no existe. Ojo, el proceso del APRA como partido es muy parecido a Acción Democrática. O sea, la gente de repente no lo persigue, pero estamos extinguiéndonos, estamos muriendo. Nosotros nos estamos asfixiando. Nosotros. No es que el partido esté. Claro. Yo voy a las bases, yo hablo con los compañeros, yo hablo en los ómnibus. Y la gente, como el APRA es un corazón que está palpitando, pero necesita la inyección de la sangre. Claro. Y son acciones como esta de reunirnos, no solo reunirnos así un grupito, sino ir a las bases, comenzar a movilizar, porque mientras que no hagamos eso, lo único que vamos a hacer es llorar sobre la leche derramada. Sí. Y seguir cargando con las cochinadas de Alan García. Y hay que olvidarse de eso, es que nosotros tenemos que sobreponernos, olvidarnos de que existe Alan García y saber de que el APRA existe y cómo podemos recuperarla. Claro. Porque eso es lo que necesitamos. Y son las personas, ya los mayores que tenemos que ver cómo recuperarnos a la juventud, porque no es solo la tradición de que yo, porque mis hijos crecen ellos con esa idea y ellos es gente que se puede recuperar para el partido. Y así como mis hijos, hay los hijos de todos los compañeros. O sea, no es de que yo, porque mi padre estuvo en la cárcel y porque yo crecí, porque milité y esto, ya ahí no. Como dije, los errores hay que aprender de ellos para no volverlos a cometer. Pero no llorar sobre la leche derramada. Yo no acepto, cuando a mí alguien me dice los apristas son corruptos, le digo naranjas. Yo estaba en el extranjero, nunca me ensució, mi mano no tiene sangre. Lo que quiera decirse, díselo a Alan García, pero a mí no me metas, porque yo como digo, estudié en el mismo colegio y en el Eguren éramos apristas, porque el director de estudios, Izaguirre, el director de la banda y todos éramos un grupo y nunca lo vi a Alan García que se reuniera con nosotros, ni siquiera hiciera un contacto con nosotros. Así que eso que me diga que Alan García es aprista, basura. Claro, porque yo he crecido en Barranco, he crecido con esos dos señores y nunca los vi. Entonces, pero los apristas sí llevamos en el corazón, y yo soy aprista y voy a morir como dijo mi padre. Me metieron a la cárcel, me jodieron y muero aprista, y yo también. Yo soy aprista, como digo, de útero, porque mi madre tenía que ir a visitarlo a él. Wow. Y cuando yo nací estaba en la época de la persecución. Y ese es el aprista que yo sé que en las bases existe, porque hay muchos que sus padres tuvieron. El mismo Alan García, su padre estuvo en la cárcel. Secretario de Organización de la él no siguió la doctrina aprista. Él simplemente usó al aprismo para llegar a lo que ha llegado. Sí. Y lo digo sin ningún temor porque en su cara se lo diría. Sí, yo calculo que la votación aprista debería ser de 11 a 12% a nivel nacional. Hoy hemos sacado 5.6, 5.8. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esos miles de apristas que no se sienten identificados? Eso es muy común en Europa, ¿no? Tú eres socialista francés, pero no te gusta que M. Hollande, la dirección que da, le cuestiona, entonces votas en contra para sacudir al partido, ¿no? Estamos todavía en la etapa en la cual se puede hacer cosas, ¿no? Sí, yo coincido. El tema es... paso al otro ejemplo del PSOE, porque Acción Democrática es el ejemplo. Ahí no hay futuro. Cuando el Muni va. No, le hemos ganado a Cristal. Oye, se está agrediendo. El PSOE. El Muni somos como los apristas, nunca morimos. Y hemos ganado 2-0 hoy día. Claro. Me vimos del estadio justo ya. Bueno, el PSOE. El problema del PSOE era, uno, el liderazgo. Felipe González termina su gestión y viene el problema de que él deja la dirección del partido y deja obviamente deja de ser jefe de gobierno, y durante muchos años el PSOE tiene varios secretarios, varios entre comillas líderes que sustituyen a Felipe González, pero ninguno logra la aceptación y hay derrotas dolorosas. Ahora, González, el PSOE no tiene
la mancha que tiene el Partido Aprista Peruano ante los electorados. O sea, en España la gente le cuestionaba lo del GAL, terrorismo de Estado, algunos enriquecimientos, algunos líderes, pero no pues que la cabeza, el 80% de la población tuviera esa certeza de que es el líder del partido tal, es corrupto. O sea, Alan García no podía bajo ningún esquema ganar, lo cual me lleva a preguntarme por qué se presentó. Entonces, mi hipótesis es que se presentó porque hay denuncias que van a llegar dentro de poco, hay 3 denuncias muy fuertes que se están viendo y que él necesitaba blindarse, ¿no? Y en esa lógica, García, me uno a un tipo corrupto como el presidente regional de Loreto. Acá la gente no ha analizado eso, pero es un tipo corrupto. Me uno con los hijos de Chimpún Callao, de Curi, que son corruptos, ¿no es cierto? Y me uno con el PPC, no porque quiero que el APRA gane o el APRA ocupe su lugar, no, quiero blindarme, porque sé que no voy a ganar. Y es por eso que se alía con Fujimori, y es por eso que ponen al defensor del pueblo, y es por eso que que plantean, ¿no es cierto?, en primera rueda, que se gane la elección y que no sea 50+1, sino que sea 40, sea 30. Es eso. O sea, utilizas el partido para un interés personal. ¿Qué es eso? Es asqueroso. Es eso. O sea, al final llegas a eso. Entonces, ¿qué hacer? Nuevamente la comparación. Hasta que llega Zapatero, hay un problema de liderazgo, pero el PSOE en ese proceso pierde sus banderas, se derechiza. Y surge un grupo que viene del PSOE, que viene de familiares del PSOE, como Pablo Iglesias, ¿no es cierto?, de Podemos, y tienen el discurso del PSOE, tienen la bandera del PSOE, y están tratando de ocupar ese espacio. Y eso es muy peligroso, porque acá nosotros tenemos a la Frente Amplia. O sea, no es que el espacio de centro-izquierda lo hemos dejado y no hay nadie. Ya hay un grupo que quieren consolidarse. Y el espacio de la derecha que estamos, hay muchos inquilinos. Tienes a Castañeda, tienes a PPK, tienes a la China Keiko, tienes a Acuña, todos tienen esos discursos. O sea, nada los distingues, salvo cosas de repente, cierto tipo de políticas sociales, cierto detalle, pero el modelo es el mismo. Entonces, yo estoy preocupado. O sea, veo que estamos yendo hacia eso. ¿Qué hacer? Es difícil, ¿no? Pero yo, como soy freudiano, discípulo del Dr. House, que es freudiano, Freud tiene un texto que se llama Totem y Tabú. Les explico sobre el cual gira Totem y Tabú. Él trabajó sobre datos antropológicos, antropología, sobre unas tribus norteamericanas, presas que viven cerca de la playa, no tipo Gran Chaparral, ¿no? Manolito, el tío Bob, ¿no? Que sale con sus arcos, no, sino gente que está en la playa. Entonces, él, según sus datos antropológicos, que él no lo investigó, sino que él se apropió y los interpretó, consideraba que el origen del Dios, los dioses, tenía que ver con el monopolio que tenían los padres sobre las mujeres. Y entonces los hijos, es muy freudiano, disculpen, sí, pero voy a tener a lo político, lo matan al padre y como una especie se sentían culpables de matar al padre, construyen un tótem. Entonces el origen de la religión para Freud, en ese texto, ¿no?, porque tiene otros, tiene el malestar de la cultura y el corrido de una ilusión, que son otros textos, nace así. Yo creo que hay que ser parricida, o sea, discúlpeme, yo creo que hay que ser parricida, yo creo que hay que ir como el Puma Carranza, no soy de la U, soy de Muni, pero yo creo que hay que como el Puma Carranza, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Las cosas como son. ¿Cómo es posible, no? El comité electoral, todo lo que hace, los estatutos, nombrar a Dios, ¿qué es eso? Hay que decirlo de buena manera, con forma, ¿no? Dando una justificación argumental, jurídica, el artículo tal. ¿Qué es eso del presidente del partido? Yo creo que hay que decirlo, y como decía González Prada, rompamos el pacto infame de hablar a media voz, ¿no? Hay que agilizar las contradicciones.
Bueno, ahí me quedo. Muchas gracias. Jorge, No, ¿te has yo creo asustado? que, bueno, compañeros, agradecemos la intervención, la colaboración de Tito para abordar temas que realmente hemos venido muchas veces tratando en varias reuniones, no solamente abiertas, sino también cerradas. La misma presencia de nuestro compañero Orestes, que también fue bien claro, ¿no? En la consigna es la autoconvocatoria, ¿no?, de los apristas para refundar, no refundar, sino reconstituir el partido, ¿no?, y principalmente rescatarlo de esta anomia o crisis que se desenvuelve. Es muy útil las reflexiones que nos alcanza Tito, aún las más maximalistas, porque realmente algunas pues son propias de la esfera meramente del gabinete, ¿no?, del intelectual puro, que tiene derecho justamente a esas especulaciones necesarias también para poder contrastarlas con la realidad, ¿no? En el plano político sabemos lamentablemente que esta crisis que se desata porque hemos tenido 4 derrotas consecutivas, 2010, 2011, 2014, 2016, ¿no? Y después de esta derrota estrepitosa de abril, hemos tenido un interín o un periodo de ausencia de ese liderazgo. Y sin embargo, no pasó nada. Si nos damos cuenta objetivamente, un poco también en autocrítica nuestra, ¿no?, se pone en evidencia que no existe un liderazgo que pueda oponerse de manera nítida y clara a este otro que nos ha conducido a sucesivos fracasos. Son 5 meses. Y después de 5 o 4 meses regresa y nuevamente está en viajes, ¿no?, como recuperando su nivel de contacto. Y eso está en el Club Huancayo, en el Chimú, allá en el norte. Es decir, discúlpenme, estamos constatando de que no es solamente él, sino que no hay otros liderazgos de aquellos que suponíamos, ¿no?, estaban a la expectativa de tomar la posta. Esos nombres que ahora suenan como candidatos, ciertamente solamente son candidatos en el esquema mismo de querer estar en el mismo entorno, ¿no? O sea, compartir, no de romper o plantear una cuestión distinta. Esa continuidad. Entonces, y por eso le ha dado los 5 meses de vacaciones, o 4 o 5 meses, y ahora vuelve por continuar y plantearlo como que es lo suyo, ¿no? Porque es un poco lo que tenemos que también entender nosotros, que muchas veces estamos esperando qué dice o qué va a hacer fulano, sutano, mengano, ¿no? Y la verdad, no esperemos pues, porque ellos no van a hacer nada de lo que ciertamente esté en la misma línea del que vuelve o pretende volver. Y creo, compañeros, que las reflexiones y casos, los ejemplos comparativos que señala son muy elocuentes. El problema es la falta de institucionalidad. Y un poco también por ahí señalaba, ¿no?, el PSOE es una institución política más allá de las personas. Tiene líderes, pero tiene fundamentalmente institucionalidad. Y acá en el Perú hay una corriente que también no terminamos de tomar conciencia. Todo esto pudo incluso suceder en la época de Víctor Raúl, con la diferencia clara de que era una aristocracia política. Eran gente que se había fajado en la lucha política. Es decir, eran líderes que la habían sufrido, que la habían trabajado, padecido el partido, y podían darse ciertas licencias en el momento de las decisiones trascendentes. Pero después de ellos, ya todos somos casi pares y cada uno corre en función de sus capacidades y las garantías que la normatividad nos da. Y ahora la sociedad es consciente de eso, porque la sociedad va entendiendo, y especialmente en el país se va comprendiendo, la necesidad de los partidos políticos. Hay una ley de organizaciones políticas.
Eso no había hace 10 años. Hoy hay una norma que trata de garantizar que estas organizaciones se muevan dentro de determinados estándares. Ya no solamente se trata de que la voluntad de los líderes, sino de las normas que están escritas. Y entonces ese tema implicaba que también haya entes capaces de poder implementar y ejecutar esas normas que están escritas. Y tenemos porque también es parte de la crisis. El sistema político, y expresado en el Jurado Nacional de Elecciones, es parte del problema, ¿no? Porque ese señor que es el presidente recién hace un punto de quiebre, si recordamos, a partir de la retirada de las elecciones del candidato Guzmán, y a partir de ahí hace una lectura más detenida y más seria, sistemática de la legislación política, ¿no? Y a partir de ahí viene también la interpretación de la acción con respecto a la situación de acción popular. Entonces son hechos que nos llevan o nos deben llevar a nosotros al convencimiento de que sí estamos en una etapa en que más allá de la voluntad o del deseo de ellos, hay elementos de los cuales podemos tomar para reclamar hoy la institucionalidad. Y como bien dice, y lo ha señalado con mucha precisión Tito, el tema es que tenemos que hablar y llamar las cosas por su nombre, porque ciertamente creo que estamos solamente acá, no siendo infraternos, solamente reclamando lo que debe ser, es decir, el Estado de Derecho, el partido, que es un partido que plantea la justicia social, tiene que actuar en el marco del derecho también, porque romper todo este proceso es como lesionar lo que se llama la estabilidad jurídica, le dicen los abogados, y de alguna manera eso se está trastocando cuando, por ejemplo, sale la última convocatoria a este proceso electoral o de Congreso que ha sacado un tribunal que hasta ahora, hasta el día de hoy, yo estuve en el jurado preguntando en mesa, en el escritorio, porque de pronto puede surgir, no está inscrito el señor o el compañero Moisés Tambini como vicepresidente, y menos como presidente, porque no lo puede ser, del Tribunal Nacional Electoral, no está registrado. Luego hay una convocatoria que, recordemos, se hace cambiando por segunda vez en el mismo proceso la agenda del Congreso convocado para agosto. El Congreso convocado para noviembre tiene una variación, cosa que ya es irregular, porque si el proceso se inició con una agenda, tiene que continuar hasta el final con esa misma agenda. Adicionalmente, yo ayer, el día domingo, recibí en la noche una llamada de nuestro secretario general de las agrupaciones de abogados, y me decía preocupado: compañero, ¿usted sabe si hay una nueva modificatoria del estatuto? Le digo yo: no, que podría usted verificarlo. Yo le dije y me comprometí a acercarme al jurado para verificarlo directamente en el escritorio. Y me corroboraron: no hay una modificatoria después de la del 30 de marzo del 2015. ¿Pero por qué se dice esto? Porque hay una convocatoria que se ha efectuado en este marco de este tribunal y esta comisión, que trabajan juntos, porque juntas son igualmente ilegales, convocando elecciones para dirigentes, una voto universal. Dicen, en primer lugar, va a ser el primer partido. Falso. Acción Popular ya hace varios periodos que elige cada 2 años a sus dirigentes nacionales a través del voto universal y secreto. Luego no es tan exacto, mienten. Adicionalmente convocan a cargos de elección que el mismo estatuto que ellos han adecuado a la ley el 30 de marzo del 2015 dice explícitamente: el presidente de la comisión política, el secretario general, son elegidos en el Congreso Nacional del partido. No hay elección fuera en secreto, voto secreto universal. Entonces, compañeros,
Yo creo que ahí hay una evidencia más de la transgresión y la voluntad de transgredir para apropiarse nuevamente de la conducción del partido. ¿Por qué? Porque la lectura nos lleva, uno, me decía el compañero Polo, pero esto implicaría que si no está registrado, porque le comuniqué después para decir no está registrado, que lo van a hacer en vías de regularización en el nuevo Congreso, o sea, con cargo a dar cuenta, porque ese ha sido siempre el elemento que se usó antiguamente cuando no había legislación, pero hoy no se puede recurrir con cargo a dar cuenta al Congreso. ¿Por qué? Porque ese Congreso es solamente para formalizar y finalmente el gran ensayo que van a hacer es que la instalación sería para solamente propiciar esta adecuación y adicionalmente proclamar la candidata por unanimidad la presidencia ejecutiva del compañero Alan García por los próximos 4 años. Eso realmente es el fondo que se esconde detrás de todo esto, y como bien lo señala Tito, ¿por qué ese aferrarse al partido y a la organización? ¿Por qué ese deseo de vincularse políticamente con Kuczynski o con el Parlamento en el Congreso fujimorista? Por una naturaleza de defensa de qué cosas uno puede saber. Pero está comprobado, compañeros, y también creo que esto es importante, lo que ha señalado el compañero Llanos, y que es una tarea que le hemos venido predicando y que la verdad hasta ahora no la hemos podido implementar de manera, porque siempre lamentablemente exigen algunas posiciones individualistas. El individualismo gana aún en nuestro movimiento, y en esta confluencia aprista, por ejemplo, ha habido corrientes con apetitos de secretarías generales. Y acá hemos tenido pues a un famoso Pato que le llaman, ¿no? Y lo digo con su letra porque también apellida García, y algo debe quedarle. El tema es que su objetivo era que esto fuese su plataforma para ser candidato a la Secretaría General, no en el ánimo de reconstruir el partido, de que el partido deba cumplir su tarea de la gran transformación, ¿no? O la revolución social que el Perú necesita, sino el tema es aspirar a negociar un cargo o un puesto en un futuro comité ejecutivo para resarcir no sé qué complejo existencial que tiene. Porque esa es la realidad, pues hay muchos compañeros que ven su realización o su situación social, el poder pertenecer, y otros aspiran pues a estar en el Olimpo cuando son congresistas. Entonces, compañeros, creo que esta situación nos lleva a reafirmarnos en la necesidad de conversar con las bases, de ir a comentar este hecho, porque no estamos faltando a la verdad, solamente debemos transmitir aquello que es fácilmente comprobable, verificable, porque están así, o sea, es de sencillo. Las normas están ahí, los comunicados, los pronunciamientos se han dado, y el que no quiere entenderlo es porque ciertamente tiene un compromiso, pues, o todavía sueña, que cree, ¿no?, que puede ser candidato, aunque sabe fehaciente en el fondo, que el partido no va a ganar. Y no es porque no queramos, sino porque la siempre lectura de la realidad no va a cambiar la realidad, porque no hemos cambiado nosotros, y la realidad no nos hemos esforzado por reinterpretar o ver qué tantos cambios tenemos que realizar para poder adecuarnos a las expectativas de la sociedad y de los ciudadanos. Entonces, compañero, yo creo que acá agradezco yo, y discúlpenme que esto haya sido nada más que una síntesis, a Tito, que creo que tiene su espacio en el partido, tiene una tarea que cumplir, y la verdad muy importante su capacidad de expresar y fundamentalmente de hablar con esa claridad, más allá de que a veces pueda parecernos maximalistas. Compañeros, soy provocador. Ya, compañeros, muchas gracias. Más bien nosotros sí nos vemos, compañero Víctor Raúl. Presencia. Muchas gracias.